Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de páncreas endocrino por parte de insulina y glucagón. Esta es la diapositiva en la que nos habíamos quedado, la explicación básica sobre el papel de la insulina al respecto de las proteínas. Y bueno, de manera general vamos a decir que un aumento de la insulina ayuda a mayor cantidad de proteínas, mientras que una disminución de la insulina va a romper proteínas y por lo tanto disminuyen en la concentración. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro tema que básicamente es la regulación de la insulina. ¿Cómo se regula los niveles de insulina del cuerpo? Primero que nada hay que saber que la cantidad de glucosa que existe en el cuerpo, específicamente en la sangre, esta glucemia, va a ser directamente proporcional a los mecanismos de secreción. Si la glucosa es baja, la secreción va a ser baja. Pero si la glucosa es elevada, la secreción va a ser elevada. ¿Ok? De manera general, el mecanismo molecular por el cual la insulina se produce es el siguiente. La glucosa penetra a la célula beta del páncreas, es decir, es detectada básicamente por la célula beta del páncreas, gracias a unos pequeños canales, que estos canales van a ser los GLUT4, ¿ok? De hecho, aquí se alcanza a ver mejor, esta glucosa penetra por estos canales, que son los GLUT4, y después va a ser atrapada, por así decirlo, por una enzima que la convierte a glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque una molécula de glucosa que no tenga este grupo fosfato asociado se sale o se vuelve a salir de la célula. Sin embargo, cuando este grupo fosfato se le es añadido, esa glucosa ya no puede escaparse. Es un mecanismo en el que la célula se encarga y se genera básicamente que esta glucosa pues se queda ahí atrapada, ¿ok? Ahora, esta glucosa fosfato, por este proceso complejo de la formación de glucólisis y de todo lo que ustedes quieran, va a terminar formando ATP, ¿ok? Ahora, la generación de ATP, esto es importante, va a cerrar a los canales de potasio, ¿ok? Estos canales de potasio son muy importantes a nivel celular. Una vez que estos canales de potasio se cierran, van a abrir a los canales de calcio. Repito, la glucosa queda atrapada porque se transforma a glucosa de fosfato. Una vez que esta glucosa de fosfato genera ATP, esta reacción va a cerrar a los canales de potasio. Una vez que se cierran los canales de potasio, se abren los canales de calcio. Estos canales de calcio son los que permiten que básicamente esta insulina que ya se venía produciendo gracias a la detección que hizo la célula desde el núcleo, los genes de insulina, pum 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 pum, pasan a proinsulina, luego proinsulina y finalmente proinsulina. Estos canales de calcio permiten que se generen en bolsitas, que son pequeñas vacuolas, ¿ok? Estas bolsitas van a llegar hasta la membrana y se van a liberar por exocitosis. ¿Se dan cuenta? Esta bolsita que está aquí se fusiona con la membrana celular y al fusionarse con la membrana celular libera todo el contenido hacia lo que es el torrente sanguíneo, que en este caso este contenido pues vendría a ser la insulina. Ahora, la insulina es regulada por la glucosa, sí, pero también hay ciertos aminoácidos y ciertas hormonas que ayudan a su liberación, como lo pueden ser, por ejemplo, el cortisol. Bueno, el cortisol ayuda a la liberación de glucosa o la liberación de otro tipo de, por ejemplo, valina, fenilalanina, etcétera, ayudan a que la insulina se produzca, ¿ok? ¿Cómo se controla la secreción? Principalmente es por la glucemia, ¿ok? Este concepto es el más importante de toda la insulina. La glucemia es directamente proporcional a la insulina. Mayor cantidad de glucosa en sangre, mayor insulina. Menor glucosa en sangre, menor insulina. Y esta cantidad va a ser de dos maneras. Una secreción rápida, que es la que se activa en 5 o 6 minutos iniciales a la elevación de golpe de la glucosa, por ejemplo cuando recién estamos comiendo y por lo tanto se eleva de golpe. Y una sostenida, que esta sostenida es cuando los niveles van bajando, es decir, los niveles de glucosa van bajando y los niveles de insulina se van equilibrando también, porque al final de cuentas debe de mantenerse
una concentración adecuada. Entonces hay una secreción rápida, que es la inicial, y una de sostén, que es básicamente la que está con el tiempo hasta la siguiente generación de glucosa en el cuerpo, es decir, hasta que volvamos a meter un alimento, por ejemplo, ¿no? En este caso, la concentración sanguínea de glucosa está muy relacionada con la tasa de secreción de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor glucosa, mayor insulina. Es un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿ok? Ahora, hay otros aminoácidos que también ayudan a controlar a la insulina. Un ejemplo es la arginina y la lisina. Esta se ha visto que cuando están acompañadas de glucosa aumentan muchísimo a la insulina, ¿ok? Por sí solitas, estos aminoácidos, es decir, sin glucosa, no tienen un papel tan fuerte. Sin embargo, cuando se asocian con la glucosa, la elevación es muchísima, casi del doble de la cantidad normal que haría la glucosa nada más. También hay otras hormonas que son las gastrointestinales, como las sincretinas, por ejemplo, que ayudan a aumentar la sensibilidad del organismo a la insulina. Un ejemplo es la GLP-1, que estas GLP-1 están muy relacionadas con distintos fármacos para controlar lo que es la diabetes. ¿Por qué? Bueno, de manera general, en la diabetes ocurre una resistencia a la insulina. Es decir, la cantidad de glucosa es tanta que ya la insulina no la puede controlar. ¿Y qué ocurre? Que estas incretinas permiten que la insulina sea más sensible y por lo tanto pueda capturar más glucosa. Entonces, el papel básico es que justamente estas incretinas, que van a ser unas hormonas gastrointestinales porque se liberan justamente a nivel del intestino, van a permitir que la glucosa sea aprovechada y sea capturada de forma correcta. Hay otras hormonas que también participan, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y también el papel del sistema nervioso autónomo. Este papel del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, a nivel del sistema simpático, eleva al glucagón, que el glucagón lo que hace es elevar la glucosa del cuerpo. Y el parasimpático eleva la insulina para capturar la glucosa que no se necesita en ese momento. Ahora, hay otras hormonas. Por ejemplo, una disminución de la insulina permite que el uso de lípidos aumente, ¿no? Por ese papel de que la glucemia es directamente proporcional a la insulina. Ahora, si no hay insulina, ya vimos que se aprovechan los ácidos grasos. Entonces, ese es el papel principal, ¿ok? Si baja la insulina, los ácidos grasos se elevan. Ahora, la hormona del crecimiento y el cortisol también están muy relacionados con el papel de la energía. Cuando la glucemia baja, es decir, cuando estamos en un estado de ayuno o hipoglucemia, por ejercicio, por lo que ustedes quieran, cualquier actividad, la hormona del crecimiento y el cortisol se encargan de que los lípidos se muevan, y al mover los lípidos está generando mayor energía en el cuerpo y por lo tanto va a terminar de aumentar la glucemia, ¿no? Ahora, la adrenalina es otra hormona, otra molécula que permite que la glucemia, la concentración de glucosa en sangre, aumente muy rápido. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, lo hace por dos mecanismos. El primero es la glucogenólisis, es decir, aprovechar y romper al glucógeno para que éste termine formando glucosa. Pero también permite que la lipasa esté elevada, y al estar elevada esta lipasa hace que los ácidos grasos se muevan y se aprovechen de forma más correcta como mecanismo energético. Y por lo tanto, ahí hay una regulación específica en donde el cuerpo no se deja sin energía, sino que todo lo contrario. Tiene dos efectos muy potentes: romper el glucógeno y romper ácidos grasos para la obtención de energía. Una vez que ya vimos a la insulina como tal y que ya hablamos sobre ella, ahora vamos a hablar sobre el glucagón. El glucagón, perdón, de manera general tiene efectos contrarios a los que tiene la insulina. Mientras que la insulina permite la capturación de glucosa para que ésta no esté elevada en el cuerpo, el glucagón tiene efectos contrarios. Aumenta la glucosa de la sangre por medio de mecanismos de romper, por ejemplo, el glucógeno, y aprovecharlo de otras fuentes de energía. Entonces, podemos decir que el glucagón, que es producido en las células alfa del páncreas, de los islotes de Langerhans,
va a ser una molécula o una hormona hiper, porque eleva, glucemiante, eleva la glucosa, ¿ok? ¿Cuál es su efecto sobre la glucosa? De manera general, son dos: romper el glucógeno y producir nueva glucosa a partir del glucógeno, ¿no? En este caso, el primero es que eleva la glucogenólisis, es decir, este glucógeno que estaba aquí almacenado lo rompe para terminar de formar glucosa. Y por lo tanto va a aumentar a la glucemia. ¿Por qué? Pues porque está rompiendo el glucógeno. Esto se da por mecanismos de segundo mensajero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué chuchas es el sistema de segundo mensajero? Explicado de manera fácil, básicamente es un mecanismo en el que una célula tiene proteínas adentro de la misma célula, es decir, proteínas intracelulares que van a ser transportadores para el núcleo, ¿ok? O sea, imagínense que viene una proteína extracelular fuera del núcleo. O la misma insulina, ¿no? Por ejemplo. Que la insulina llega a su receptor, pero el receptor ya trabaja por dentro con otras proteínas. Y estas proteínas son las de segundo mensajero, porque ya no son el primer mensaje, que era originalmente la insulina, por ejemplo. Sino que ya son el segundo mensaje que está dentro de la célula, que es el que ahora sí va a llevar los mecanismos para que, por ejemplo, el núcleo produzca distintos ARN para la síntesis de proteínas, enzimas o cualquier molécula que necesite la célula en ese momento. Ahora, hablando del glucagón, en este caso es estimulado por segundo mensajero. Utiliza la vía de la adenilatociclasa, ¿ok? Que básicamente son moléculas que les digo están asociadas a segundo mensajero. Y permite que el AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, promueva el paso a la proteína sinasa, ¿ok? Que esta proteína sinasa va a generar fosforilasa. Que la fosforilasa es este primer paso. ¿Se acuerdan que les decía que la insulina evita que la fosforilasa actúe? Pues bueno, el glucagón promueve la fosforilasa para romper el glucógeno y por lo tanto generar glucosa, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que bueno, el glucógeno pasa a glucósido fosfato, después pasa a glucosa 6-fosfato y finalmente pasa a glucosa libre, ¿ok? Esta glucosa libre ya es la que puede nadar por el cuerpo y por lo tanto elevar estas condiciones en situaciones donde se necesiten, ¿no? Como el estrés, el ejercicio prolongado, el ayuno o cualquier otra situación que lo amerite. Este tiene mecanismos de amplificación, ¿ok? Entre menor sea el glucagón, obviamente, mayor va a ser el efecto que se esté produciendo, ¿no? En este caso, se busca siempre elevar estas cantidades de glucosa y por lo tanto hay un mecanismo de amplificación, es decir, si por ejemplo, aquí tenía 1 de glucógeno, o sea, es un número random, ¿no? El que les estoy dando, 1 de glucógeno, en el siguiente paso voy a tener 2 de glucosa fosfato, 4 de glucosa 6-fosfato y voy a liberar, por ejemplo, 6 de glucosa, ¿no? O sea, no es que sea así directamente, pero es para entender de mejor manera la amplificación. Es decir, si tenía 1, voy a salir con 6. Y son efectos muy interesantes porque básicamente elevan la cantidad de glucosa desde un mismo mecanismo. Y por lo tanto se entiende por qué el glucagón eleva tanto a lo que es la glucosa. Ahora, la gluconeogenia, que es básicamente la producción de nueva glucosa a partir de distintos mecanismos, se da por el glucagón, como ya les había mencionado, esta vía de acá. Pero también puede darse por el uso de los aminoácidos. Hay aminoácidos que a nivel del hígado se transforman en glucosa o son aprovechados para generar proteínas que promuevan esta liberación de glucosa. Por lo tanto, los aminoácidos también son muy interesantes en este sentido. Y el papel final, o sea, el papel final es este: elevar la glucemia, cantidad de glucosa en sangre. Hay otros efectos que es importante señalar. Por ejemplo, estos efectos se dan sobre todo a valores altos de glucagón. Estos van a ser el aumento de la lipasa y por lo tanto la movilización de los ácidos grasos para que esos ácidos grasos se terminen transformando en energía, ¿no? Como les digo, esto ocurre en efectos de hipoglucemia fuertes, como en el ayuno, ¿no?
También otros efectos que son como ya no tanto tan digestivos, pero que también son importantes de mencionar, es que el glucagón elevado eleva la contracción cardíaca, eleva el flujo sanguíneo renal, la secreción biliar y disminuye al ácido clorhídrico. ¿Ok? Estos efectos como más secundarios entre comillas. Ahora, ¿cómo se regula? Bueno, el principal regulador del glucagón vuelve a ser la glucemia. Es decir, así como la cantidad de glucosa en sangre es directamente proporcional a la cantidad de insulina, es decir, a menor cantidad de glucosa, menor insulina, y a mayor cantidad de glucosa, mayor insulina. Aquí ocurre exactamente algo muy similar, pero a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Se los explico de manera gráfica. La glucemia es inversamente proporcional al glucagón, es decir, entre más glucosa en sangre haya, menos glucagón va a haber. ¿Por qué? Porque ya no se requiere, ¿ok? Ya no se requiere más glucosa, sino que se requiere bajar incluso esa glucosa. Pero entre menos glucosa haya, mayor va a ser la liberación del glucagón. De hecho, el estímulo principal para que el glucagón se pueda liberar es una cantidad baja de glucosa, ¿ok? Pero también hay otros mecanismos reguladores, como los aminoácidos. Entre más aminoácidos haya, más cantidad de glucagón va a haber, por el mecanismo que ya les explicaba, ¿no? Tanto la conversión en el hígado para generar nueva glucosa, o que se aprovechen estos aminoácidos para proteínas que promuevan el uso de glucosa o de cualquier situación de estas. Y sobre todo, los que más van a estar en ese papel son la alanina y la arginina, ¿ok? En este caso, como les digo, los aminoácidos van a pasar a glucosa para que tengan un aprovechamiento. Otro efecto bien interesante para regular el glucagón es con el ejercicio. Básicamente en el ejercicio agotamos mucho las reservas de energía y por lo tanto tenemos que elevarlas de cierta forma. Una manera muy práctica de que se eleven estas cantidades de energía después del ejercicio es básicamente con el glucagón, ¿no? Romper el glucógeno del páncreas del hígado, perdón, y del tejido adiposo que esté en el cuerpo para elevar la cantidad de energía, ¿ok? Este va a ser un aprovechamiento energético que su papel final va a ser el de evitar la hipoglucemia. Y esto va a estar relacionado con la estimulación beta adrenérgica de la adrenalina, lo que veíamos, básicamente del páncreas, ¿ok? Ahora, hay otra hormona muy interesante que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, o mejor conocida como somatostatina. Esta se produce a nivel de las células delta del páncreas, de los islotes de Langerhans, y su vida media o su semivida es muy corta, es solamente de 3 minutos. Ahora, ¿cómo se produce? Se sabe que los alimentos, el ingerir alimentos, elevan a la somatostatina, ¿ok? ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, principalmente sería por la acumulación de glucemia, acumulación de ácidos grasos, acumulación de aminoácidos o por distintas hormonas que permiten que la somatostatina se eleve. ¿Y cuál va a ser la función de la somatostatina? Se sabe que disminuye la insulina y al glucagón. A esta somatostatina no le importa, solamente quiere regular los alimentos. Quiere regular que estas hormonas no estén todo el tiempo peleando y no estén como en una balanza, sino que pone un punto medio para que las concentraciones y el aprovechamiento de los nutrientes, el aprovechamiento de todo lo que conlleva la insulina y el glucagón sea correcto y sea adecuado. En este caso las disminuye y también disminuye la motilidad del gastrointestinal, sobre todo a nivel del duodeno, y permite una disminución de la absorción intestinal. Hace que esté más tiempo pues lo que sea que esté en el intestino a que se absorba de manera más rápida, ¿ok? Y esto va a dar una mayor asimilación de nutrientes en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no sé, con una insulina descontrolada, por así decirlo, yo podría guardar 100 gramos de glucosa. Es mucho, pero es un número nada más. 100 gramos de glucosa en 5 minutos, ¿no?
Ahora, con la somatostatina, yo guardo esos mismos 100 gramos de glucosa, pero en una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Hago que esté de forma más controlado el nivel de los nutrientes que tengo en el cuerpo. Y por ende, va a haber un mejor trabajo para que estas hormonas pues estén de forma correcta. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención en ambos videos. Si ya los vieron, si no, los invito a verlos. También los invito a ver el video sobre farmacoterapia de la diabetes, que como preámbulo este video también pudo haber servido para entender mejor a aquel otro. Y sin más, les agradezco que se suscriban, denle a like, comentarios, compartir, lo que sea que se requiera para que crezca el canal. Y si les gusta, pues bueno, vamos a seguir subiendo más videos, así que hasta la próxima y feliz estudio. Bye bye.